que es el que mandaba. La mujer, lo explicaban así, cuando salía a la montaña la cogía un hombre un hombre primitivo, por los pelos, se llevaba a la cueva, hacía uso de ella y la dejaba. Entonces, ante este tipo de agresión que hizo la mujer, instintivamente buscarse un hombre para que la protegiera. Entonces, la relación hasta hoy día ha sido de protección a cambio del aspecto sexual, que ha sido válido hasta nuestro tiempo. Pero ahora, ¿por qué la mujer tiene tanta libertad? Aquel señor que va a una floristería y paga un ramo de 300 rosas y se las lleva desde la floristería. Este ramo de la señora tal es muy bonito. Coña, ves toda la floristería, coge una rosa y dásela tú, llamas a la puerta o abre. Mira, Mónica Meva, esto es para ti. Fíjese, hablamos de 200 o de una. El detalle es lo que mueve el corazón. Debería de mover el corazón de los seres humanos, no la grandeza de las cosas. Ellas son grandes de por sí, y a veces porque son grandes por su propio vacío. Son dos personas que van caminando y se encuentran. Y pueden caminar así el resto de su vida. O pueden caminar así. Estas son las raíces. Porque hay parejas que están 200 años viviendo así, con poca retransmisión de sentimiento. No se aportan nada la una a la otra. Quedamos 50 años de pareja, ¿pero qué? ¿A quién quieres engañar? ¿50 años qué? ¿Es mucho, es poco? No es nada. Si son 50 años en paralelo, cuando se ha vegetado la vida, no se ha vivido desde el sentimiento de compartir. Por lo tanto, ya no es tanto el tiempo que estás de pareja, ya no es tanto cuántos años vas, sino esto son las raíces que hará que esa pareja, delante de la comprensión, la responsabilidad, erradicar los egoísmos, no ponernos en primera persona, la aceptación, la tolerancia, no magnificar los puntos que no estamos de acuerdo, escuchar, interiorizar y despejar dudas. Mujeres, al principio cuando decías, ¿por qué no se tiene pareja? O al principio que decías, las mujeres ahora se han emancipado porque son universitarias o tienen un trabajo, etc. Mi opinión es que la mujer generalmente cuando se queda sola o sin pareja o una ruptura o viuda o lo que sea, sabe más estar sola que el hombre. Es simplemente un matiz que quiero hacer. La mujer sabe más estar sola que el hombre. Fíjate, hay algo que he tenido en las narices de decirlo públicamente. El hombre tiene 3 inmaduro, inseguro, infantil. Y lo digo a donde quiera que haga falta, con respeto, es lo que siento. Y el sentimiento jamás se equivoca aunque no estemos de acuerdo. Fijaros, nacemos mamando del pecho de nuestra madre. El niño y la niña maman, pero son diferentes.